tal? Hola, ¿cómo están? Muy Súper bien. contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Qué rico tenerte por acá, Lauren, para sus seguidores que bueno que deben estar acá súper pendientes de ellas. Lauren está súper activa en redes sociales compartiendo, les gusta compartir un poco más de ella. Ella es doctora y maestra en astrofísica de la Universidad de Guanajuato, México, es física de la Universidad del Valle, es profesora de cátedra del Departamento de Física también de la Universidad del Valle y cofundadora e integrante de la Junta Directiva de Chia Colombianas. Es así, haciendo investigación en astrociencias. Me corrige si dije mal el nombre. Está bien, está bien. Bueno, y este colectivo entonces busca visibilizar el trabajo de mujeres colombianas que realizan investigaciones en las diferentes áreas, en las diferentes ciencias del espacio. Entonces, Lauren, súper felices de tenerte aquí en este evento y el escenario todo. Vale, muchísimas gracias. Realmente estoy muy contenta el día de hoy de estar en este escenario tan increíble. Creo que ya están viendo mi pantalla. ¿Me confirmas, por favor? Sí, ya la vemos perfecto. Listo, perfecto. Entonces, como ya me presentaron, sí, yo soy Lauren Flor, soy doctora en astrofísica. Hoy les voy a hablar un poquito acerca de cómo fue que hice este análisis de espectros de estrellas huésped de exoplaneta. No se asusten por el nombre, ya les voy a explicar un poquito acerca de qué se trata. Pero primero quiero tomarme unos segundos para hablar de estos 4 logos que están en la parte inferior. Tenemos a Chia, que como lo mencionaron, es colombiana haciendo investigación en astrociencias, busca exactamente motivar e impulsar a más niñas y jóvenes en todas las áreas de las ciencias del espacio. Es un colectivo de mujeres colombianas que se encuentran alrededor de todo el mundo haciendo investigación en las diferentes áreas de la astrofísica. Entonces pueden buscarnos en las redes. Ahorita al final de la conferencia les voy a decir en cuáles redes estamos. También está GAM, que soy líder de este grupo, es Grupo Astronomía Astrofísica Macondo, que busca exactamente llevar un poco la astronomía a los escenarios educativos, pero más a los colegios y a las instituciones, no solamente de la parte urbana, sino también de la parte rural de aquí de Cali. Soy docente de la Universidad del Valle y también hago parte del grupo de óptica cuántica de la Universidad del Valle y estoy muy contenta de contarles que hago parte de un equipo increíble que es el equipo de Metanoia. Hago parte de en el área de ciencia de datos. Metanoia es un colectivo, es un grupo de mujeres increíbles, profesionales increíbles que busca exactamente como objetivo principal Metanoia busca potencializar la innovación y la transformación de organizaciones, impulsando su propósito en inteligencia artificial y ciencia de datos. Entonces, nada, expresarles mi emoción de hacer parte de este grupo, incluso mis colegas están conectados, así que un abrazo increíble y un saludo para todas ellas. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo qué es esto del análisis de datos en astronomía. Y pues dividí mi conferencia en estos 6 puntos. Primero, porque vamos a hablar en términos de ciencia de datos, entonces hablemos en cuáles son esos pasos para poder aplicar ciencia de datos en la parte de la astrofísica. Lo primero es el entendimiento del problema, cómo se adquieren los datos, cómo se preparan, qué es eso de modelar en astronomía, cómo se analizan y cómo se reportan. Empecemos por la parte del entendimiento del problema. Resulta que en astronomía hay un área que se conoce como las ciencias planetarias o la astrofísica y también la astrofísica estelar. Como su nombre lo dice, las ciencias planetarias buscan entender un poco la parte de los planetas y cómo es, digamos, cómo es su formación, y la astrofísica estelar busca entender el proceso, los diferentes procesos que se realizan en las estrellas y cómo se forman estas estrellas. Pero resulta que desde la parte teórica sabemos que los sistemas planetarios como el sistema solar inician su proceso de formación en unas zonas en el universo que se conocen como nubes moleculares, que es la imagen que tenemos en la izquierda. Esas nubes moleculares son nubes que están llenas de gas y de polvo, ¿sí? Y son nubes muy densas y muy frías. Y en algunas ocasiones esas nubes se fragmentan o como que se quiebran en diferentes pedacitos, y esos diferentes pedacitos pasan por muchos procesos físicos que hacen que empiecen a contraerse un poco estos fragmentos que les digo.
Cuando empieza a contraerse, recuerden que esas nubes son de gas y de polvo, hay un proceso de formación. Primero se divide, hay una zona que se empieza a formar en el centro, que sería lo que en un futuro formaría lo que es la estrella, y el resto del material quedaría formándose, quedaría girando alrededor de ese objeto central. Pero como les dije, repito, esos, digamos, el cuerpo madre vendría siendo de gas y de polvo, es decir, que lo que está orbitando alrededor también tiene gas y tiene polvo. Entonces, en el centro tenemos lo que se va a formar a la estrella y ese disco de gas y de polvo lo que formaría en un futuro los planetas. Como pueden darse cuenta, tanto la estrella como los planetas vienen de una misma madre, ¿cierto? Y eso en un futuro crearía, ¿cierto?, lo que es todos los sistemas planetarios. Como pueden darse cuenta, como ya les menciono, ¿cierto?, todos estos procesos, tanto de formación estelar y formación planetaria, van de la mano. Hoy en día se conocen más de 4.300 planetas que están orbitando alrededor de muchas estrellas. Y solamente para mencionarles, las estrellas también tienen sus divisiones. Es decir, tenemos estrellas mucho más calientes que el Sol y estrellas mucho más frías que el Sol. Y lo que se ha encontrado es que en una área de estas en un rango de estas estrellas, ya sea muy caliente o menos caliente que el Sol, se han encontrado planetas que están orbitando alrededor de estas estrellas. Lo interesante es que estos planetas que se han encontrado tienen diferentes características, ya sea planetas como, decir, características como una masa similar a la Tierra o un radio similar a la Tierra, o incluso planetas mucho más grandes que Júpiter, que es el planeta más masivo de nuestro sistema solar, o incluso más grande que Júpiter. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de todo ese análisis en el doctorado, yo me preguntaba, yo decía, bueno, si todos estos procesos de formación, ¿cierto?, vienen de un mismo escenario, ¿cómo es que se generan esta variación de características en los planetas y en las estrellas? Entonces, claro, hoy en día se han estudiado muchísimo el tema de, digamos, como tal, de estudiar, analizar un poco más los planetas, saber cuáles son sus características, pero es muy importante tener en cuenta que el tema de las estrellas como tal también se debe estudiar de forma muy detallada. Por eso, en mi tesis de doctorado yo dije, ok, ya sé cuál es el problema, tenemos que entender un poco el proceso de formación. Para entender el proceso de formación necesito también no solo estudiar los planetas, que ya lo están estudiando muchos grupos, me voy a centrar en estudiar las estrellas. Y para estudiar las estrellas hay un gran rango, como les dije, aquí en la parte inferior, si pueden ver, hay como un rango de las características de las estrellas. Entonces dije, no, me voy a quedar solamente con las estrellas que son un poquito más frías o un poquito más calientes que el Sol. Voy a explicar por qué. Entonces, ese va a ser el estudio, entender más cuáles son las características de las estrellas e incluso poder buscar y comparar cuáles son esas características de la estrella y cuál es la característica del planeta que la está orbitando para ver si hay alguna similitud, teniendo en cuenta que el proceso de formación sería este que ya les conté anteriormente. Entonces pasamos al paso de adquirir. Y para adquirir, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tener un instrumento que me dé a mí los datos. ¿Y qué instrumento a mí me da los datos en astronomía? Un telescopio. Para esto hice uso del telescopio Tigre, que es esa imagen que tenemos en la parte inferior, en la parte izquierda. Este telescopio está ubicado en la ciudad de Guanajuato, donde yo hice el doctorado, y hace parte de un consorcio entre 3 países, que es México, Alemania y Bélgica. Con este telescopio observé algunas estrellas con esas características que les dije, un poco más caliente o un poco más frías que el Sol. Entonces, nosotros en astronomía, la herramienta más útil para estudiar los diferentes objetos es la luz. La luz llega a este instrumento y estos son los datos que nosotros en astronomía obtenemos. Esa imagen que ven en la parte inferior derecha es en sí como nos llegan a nosotros los datos, como los datos crudos, los datos ahí crudos como nos llegan. Pero por supuesto tenemos que pasar por un proceso de lo que es preprocesamiento de estos datos para poder llegar a un análisis. Entonces, tenemos la luz. La luz nos llega de una forma que ya les voy a mostrar. De esta manera. No solamente, o sea, inicialmente en crudo nos llega
como la imagen que les mostré, que está en la parte superior derecha, pero también la podemos pasar a, digamos, a mirar cómo es como esta línea que tenemos aquí. Esto se le conoce como el espectro de una estrella. Y si ven, en esta imagen hay dos formas de verlo, ya sea en este rango de colorcitos como lo que les había mostrado anteriormente, o en estas líneas. ¿Y qué son esas franjas oscuras que me dan allí? Lo que me da esas franjas oscuras son los elementos como tal que compone la estrella y que a partir de allí y de modelos que ya se han creado desde hace mucho tiempo, yo puedo obtener las características de la estrella como tal. Entonces, lo primero que tengo que hacer, listo, ya tengo los datos, me voy a poner a trabajar. Vamos a pasar a preparar los datos y para preparar los datos necesito hacer una limpieza. ¿Por qué? Porque el telescopio se encuentra aquí en la Tierra. Si estuviera en el espacio, no tendría un factor que hace la diferencia entre los telescopios terrestres y los espaciales, que es la atmósfera de nuestro planeta Tierra. La atmósfera de nuestro planeta Tierra también genera una contribución en los espectros que nosotros tomamos de las estrellas. Como tal, ya se ha estudiado cuál es la composición de la atmósfera de nuestro planeta Tierra. Ya hay un modelo establecido. ¿Qué es lo que hago? A partir de un programa, yo tengo mi espectro crudo y lo que hago es comparar con el espectro de nuestra atmósfera terrestre y empiezo a eliminar cualquier línea de la atmósfera terrestre que esté, digamos, que esté en mi espectro crudo. ¿Para qué? Para que al final pueda obtener yo un espectro en el que no esté afectándome esas líneas de la atmósfera terrestre, como lo ven aquí en la parte inferior derecha. En la parte izquierda tenemos el espectro con la contribución de la atmósfera terrestre y en la parte derecha ya sin habiendo limpiado un poco la parte de la atmósfera. Entonces tenemos el espectro ya listo para trabajar. Luego de esto, ¿qué hago? Pues resulta que inicialmente yo les dije que iba a trabajar con estrellas, ¿cierto? Un poquito más calientes y un poquito más frías que el Sol. Entonces yo dije, ok, si yo ya tengo esto, ¿cuál es el espectro, cuál es el objeto que yo ya he estudiado mucho y que a partir de allí yo puedo generar un modelo o puedo entrenar mi código para poder que estudie luego todo el resto de las estrellas que yo quiero estudiar? Pues el Sol. Entonces lo que yo hago es, agarro el tigre, observo el Sol, tengo mi espectro, limpio mi espectro y empiezo a analizar por medio de un programa que se llama iSpec, el cual está escrito en Python, que me da información de esta figura que tenemos aquí en la parte inferior derecha. ¿Qué les voy a mostrar aquí? Yo tengo el espectro observado, que son esas líneas negras que tenemos allí, ¿cierto? Entonces yo le digo al programa, ok, yo tengo esta estrella, pero yo ya sé cuáles son las características de esta estrella. Ahora, necesito generar un modelo, un espectro sintético a partir de esas características de esta estrella que yo ya he estudiado. Entonces, el programa como tal me va a generar ese espectro sintético, que es esas líneas rojas que tenemos allí. ¿Qué paso yo a hacer? Empiezo a comparar cuáles son de esa cantidad de líneas que yo tengo de todo mi espectro del Sol, cuáles son las que concuerdan con este modelo sintético que yo he generado. Y a partir de eso obtengo cuáles son las líneas que a mí me van a dar exactamente la información que yo ya sé del objeto que ya estoy estudiado, que en este caso es el Sol. Obtuve alrededor de 121 líneas, que fueron las líneas que a mí me permitieron entrenar mi código para luego empezar a trabajar con el resto de las estrellas que ya había observado que había observado con el tigre. Con esto yo pude obtener características importantes de las estrellas, porque a partir de lo que fuera, no solamente de saber, esta estrella, observé esta estrella, sino esta estrella está orbitada por un planeta de tipo tal, ¿sí? Entonces vamos a mirar si hay diferencias en algunas
tipos de, en algunos tipos de, si las variaciones, si las características de las estrellas varían dependiendo del tipo de planeta que lo está orbitando. Entonces, en todo este análisis se me olvidó decir que yo me centré solamente en estudiar las estrellas que estuvieran siendo orbitadas por planetas gaseosos o planetas gigantes. Y lo que empecé fue a comparar y mirar si había alguna variación o había diferencia en grupos entre en este subgrupo de planetas gigantes. Al final pude hacer un análisis estadístico en el cual me permitió hacer una división entre una subdivisión entre estos planetas gaseosos que me permitían a mí decir, generar o proponer un escenario de formación en el que yo le dijera, estos planetas, a partir de los datos que yo he estudiado, se pueden formar de esta manera o de esta otra manera. O, por ejemplo, estos planetas tienden a orbitar más estrellas de estas características y esto, a su vez, me genera un modelo de formación planetaria. Entonces, yo, todo este análisis me llevó a dos conclusiones, a reportar, ¿cierto? A reportar mis datos. Esto, digamos, en el caso de reportar en la parte de la astronomía es a partir de artículos científicos publicados. Entonces, ¿cuáles fueron las dos contribuciones importantes de este trabajo como tal? Lo primero es que se pudo proponer un modelo de formación estrella-planeta que no se ha analizado, no se había propuesto anteriormente. Y además se pudo generar proponer además una posible contribución o composición de la diferencia entre los planetas que orbitan las estrellas. Todo esto a partir del análisis de estos datos astronómicos tomados por un telescopio. Y como conclusión general, me gustaría terminar diciendo que es muy importante destacar la evidencia de la existencia de una relación o una alianza entre la astrofísica y la ciencia de datos, pues como pueden darse cuenta nosotros, a pesar de que estamos observando objetos que ya se han estudiado, son muy inciertos los datos que nosotros nos llegan y nosotros necesitamos generar un proceso de modelación y demás para poder entender y a partir de la teoría empezar a unir cabos y llegar a conclusiones que puedan generar a su vez nuevas investigaciones en un futuro. Y pues nada, agradecer este espacio por la invitación, les dejo mis redes, las redes de Metanoia, las redes de GAM, las redes de Chia, por favor síganos, estén súper pendientes de todo lo que hagamos en los diferentes grupos y de nuevo súper contenta de estar aquí, espero no haberme pasado de tiempo y espero que esta conferencia les haya gustado a ustedes. Súper chévere, Lauren, estuvo perfectísimo el tiempo, así tenemos tiempo para conversar. Ok. Entonces, cuéntanos cómo que te motivó a entrar a ese campo, que de pronto hay muchas chicas que dicen como, yo quiero hacer todo ese tema de astronomía, pero es que en Colombia de pronto no, entonces como es el panorama, la historia real de este campo. Bueno, como ya les comenté, yo mi doctorado y la maestría lo realicé en México, pero luego regresé acá. Digamos, en general aquí en Colombia se está haciendo investigación en astronomía en diferentes partes de Colombia, está Medellín, está Bogotá, en algunos grupos de investigación que se encuentran en Bucaramanga y demás. Digamos que en su mayoría, bueno, ahorita se está trabajando bastante en lo que es la parte de las astronomía observacional, que es exactamente acercar un poco a la solicitud de telescopios. Bueno, cabe destacar que aquí en Colombia no hay telescopios así como por ejemplo lo hay en Chile o en México, pero hoy en día la virtualidad nos ha ayudado muchísimo a tener datos de telescopios a nivel internacional. Entonces uno, a pesar de estar aquí en instituciones donde no tenga un telescopio, pues puede solicitar tiempo de observación en otros telescopios que le ayuden a uno a obtener datos a nivel de diferentes